Éxodo 34, versículos 27 y 28, dice la palabra del Señor: Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra preciosa. Gracias que podemos abrir las Escrituras y hasta este día con libertad predicarla. Te damos gracias, Señor, tú que eres el dador de toda cosa buena. Todo don perfecto proviene de ti. Señor, te rogamos que tú obres en nuestros corazones para que no nos distraigamos y estemos atentos a tu palabra, y tú des fuerza y sabiduría a quien ha de predicarla. Señor, ayúdanos, guíanos por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Todo ser humano nace con una aversión o rechazo natural a los mandamientos, a las órdenes. No queremos que nos manden, que nos den órdenes, que nos digan lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y aunque no todas las órdenes que recibimos en esta vida son buenas, sí hay muchas que son buenas y necesarias. Pero hay unos mandamientos que no solo son buenos y necesarios, sino que son perfectos. Me estoy refiriendo a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que tenemos en las Santas Escrituras. Pues bien, dentro de nuestra serie sobre la ley de Dios, vamos a empezar o entrar ya a considerar los 10 mandamientos. En este sermón, con la ayuda del Espíritu Santo, empezaremos, porque no vamos a concluirlo todavía, pero empezaremos a ver una introducción general a los 10 mandamientos. O sea, estamos en la introducción general a los 10 mandamientos. En primer lugar, vamos a ver el tiempo y lugar en que fueron promulgados los 10 mandamientos. ¿Cuándo y dónde fueron promulgados? El tiempo nos lo dice la primera parte de Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Varios meses después. 3 meses en concreto. Después de que salieron de Egipto, los israelitas. El lugar lo tenemos en la segunda parte de Éxodo 19:1 y en el versículo 2. Dice: en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, el monte Sinaí. ¿Y cuáles fueron los preparativos o la preparación que hubo poco antes de que fueran promulgados los 10 mandamientos? Lo tenemos en Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 11. Que voy a leerlo. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo
oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Antes de dar los 10 mandamientos, el Señor estaba preparando a Moisés y al pueblo. Mira, yo voy a hablar contigo, voy a hacer este pacto, hay que obedecer. Esto no es para que vosotros veáis qué hacéis, o para tomar algunas cosas y otras no, 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 no. Esto es lo que yo voy a hablar, hay que obedecerlo todo. Y bueno, les habla de santificarlo, se tenían que santificar, se tenían que preparar antes de que el Señor bajara a hablar al pueblo. Y Dios lo haría delante de todo el pueblo para que creyeran a Moisés. Y nadie pensara, no, Moisés está inventando estas palabras. Él dice que Jehová le ha hablado. Pero, pues vete tú a saber, porque nadie ha estado con él, lo ha visto. No, no, no. Para que te crean, dice el Señor. Yo vengo a ti, delante del pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Sigo leyendo, versículos 14 al 20, este mismo capítulo. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Cómo Dios estaba preparando al pueblo. Y fijaos cómo lo hace. Con sonido de bocina, con estruendo. Dice, Dios le respondía con voz tronante. ¿Por qué hace Dios esto? Dios es un Dios de amor, claro. Dios es amor. Dios es un Dios perdonador, bueno, paciente, misericordioso. Pero es un Dios santo, un Dios justo. El Señor le quería hacer ver al pueblo que Él es un Dios perfecto, santo, justo, que Él es fuego consumidor. Que lo que iba a decirles era muy, muy importante y que no podían tomárselo a la ligera. Dios le respondía con voz tronante para que el pueblo temiera. Y en verdad obedeciera al Señor. Sí, debe hacerlo con la motivación correcta y por amor al Señor, pero hay que obedecer. Sí o sí, hay que obedecer a Dios. Y si no hay esos sentimientos de amor, de afecto, de deseo, bueno, pues ora al Señor para que obre en ti esas motivaciones, que es lo que Dios quiere. Clama a Dios por eso. Pero aun si no está, hay que obedecer. Es que hoy yo no me siento con ganas de obedecer la ley de Dios. Porque ya no tengo ese amor. Ya no tengo ese deseo por la palabra. Clama a Dios y obedece. Sigue obedeciendo.
Dios le respondía con voz tronante. Versículos 24 y 25. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahora el pueblo ha visto que yo voy a hablar contigo, que yo soy Dios y soy yo el que te voy a dar esa ley, ese pacto, esos mandamientos. Ahora sube. Y Dios le dio los mandamientos a Moisés. Y el pueblo tenía que escuchar a Moisés. Y no eran los mandamientos de Moisés, ni la voluntad de Moisés, ni eran mandamientos de hombres. Pues como no lo ha dicho Moisés, mandamientos de hombres. No. Eran mandamientos de Dios. Y cuando un hombre predica la palabra de Dios, es la palabra de Dios. No es la palabra de ese hombre. Es que predican hombres. Sí, predican hombres con sus debilidades, pero si está predicando conforme a la Escritura, es la palabra de Dios, que hay que escuchar y obedecer. Si predica conforme a la Escritura, claro. Esta era la preparación o el contexto, ¿no? Antes de dar los 10 mandamientos. Vamos a considerar, en segundo lugar, la forma en que están divididos los 10 mandamientos. Bueno, según el mismo Señor Jesucristo enseñó, en respuesta a la pregunta de un intérprete de la ley, la pregunta que un intérprete de la ley le hizo, los mandamientos se resumen en 2. Dice en Mateo 22, 35 al 40, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos 2, amarás al Señor, amarás a tu prójimo, son el resumen de los 10 mandamientos. Es decir, el primer mandamiento de la ley realmente no es amarás al Señor tu Dios. El primero de los 10 mandamientos no es amarás al Señor tu Dios. Esto es un resumen de los 4 primeros mandamientos y el segundo que cita aquí es un resumen de los 6 últimos mandamientos. Que a veces puede haber confusión con esto. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? ¿Amarás al Señor tu Dios? No, no es así. Estos 2 son el resumen de los 10 mandamientos. La Confesión de Fe de Londres, de 1689, es nuestra confesión de fe, por la que nosotros estamos de acuerdo. El capítulo 19, párrafo 2, dice, la misma ley que fue primeramente escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios. Primera tabla, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y los otros 6... nuestros deberes contienen nuestros deberes para con los hombres. Segunda tabla. Segundo resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley moral expresa la eterna voluntad de Dios. Y esta ley moral se resume en los 10 mandamientos. A su vez, esa ley moral se resume en los 10 mandamientos. Así que no podemos decir que esos 10 mandamientos único que Dios nos ha revelado en cuanto a su ley moral. No. Esta ley, que es su eterna voluntad, la podemos encontrar en todos los libros de la Santa Biblia. Su ley moral la encontramos en toda la Escritura.
En los 10 mandamientos tenemos un resumen de esa ley moral y después hay otro resumen del resumen, que son los 2 mandamientos que hemos visto antes. Ahora, los 10 mandamientos, aunque dados en 2 tablas, y son 10, bueno, pues se resumen en 2, estos mandamientos conforman una unidad perfecta, pues son la manifestación del carácter santo y justo de Dios, por lo cual la ley singular, la ley moral de Dios, no hablamos de las leyes morales de Dios, ¿habéis dado cuenta de esto? No se dicen las leyes morales de Dios, no, es la ley moral de Dios, forma una unidad indivisible. Y todos estos mandamientos, de una manera u otra, están interrelacionados y forman una unidad. Bien, hemos visto entonces el tiempo y el lugar en que fueron promulgados los 10 mandamientos y la forma en que están divididos, que aunque están divididos, forman una unidad indivisible, están relacionados entre sí, son la ley moral de Dios. Veamos ahora en tercer lugar, los 10 mandamientos son normas de justicia para los creyentes y para los incrédulos, para judíos y gentiles, para todo el mundo. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Repito, los 10 mandamientos son normas de justicia para los creyentes y para los incrédulos, para los judíos y para los gentiles. O sea, para todo el mundo. En el tiempo presente hay quienes se caracterizan por su antinomianismo. Para los niños, que no sepan, anti significa contra, nomos significa ley. Los que están en contra la ley. Hay muchos que se caracterizan por su antinomianismo, pues dicen que los cristianos no estamos obligados a guardar la ley moral de Dios. Dicen que esto fue solo un mandato de Dios en el Antiguo Testamento y solo para el pueblo judío, y como consecuencia rechazan en forma absoluta la ley de Dios. Pero fijaos que dice Isaías 5, versículos 20 y 21, «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos». Versículo 24, «Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel». ¿Esto es solo para los israelitas? ¿Esta acusación es solo para los israelitas, para los judíos? Digo, los judíos que no querían o no obedecían la ley de Dios. No. Esto es para todo aquel que desecha la ley de Dios, en aquella época y ahora mismo. Los antinomianistas desechan la ley de Dios y por tanto están en un grave error que les lleva al libertinaje, a hacer lo malo y consecuentemente al desorden espiritual. Y esto es lo que tú vas a ver en un antinomianista. Alguien que dice que la ley de Dios ya no es para nosotros. Desorden espiritual, caos y desobediencia, claro, en muchas cosas. El hombre de nuestros días piensa que no necesita a Dios para las leyes morales y espirituales, los logros de la ciencia en la física, la genética, la ingeniería aeroespacial y las telecomunicaciones, entre otros campos, han generado la convicción de que el ser humano es dueño de su propio destino y les ha hecho pensar que todos esos logros les confiere un nivel de sabiduría tal que pueden llegar a convertirse en autoridades morales.
Es decir, como he logrado todo este conocimiento, como sé tanto, he avanzado tanto en conocimiento, entonces ya estoy capacitado para dictar por mí mismo lo que está bien y lo que está mal. No necesito ningún Dios, ni desde luego ninguna ley divina que me diga lo que está bien y lo que está mal, lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. No. Ya tenemos conocimiento. ¿Cuánto hemos avanzado? Ahora vamos a ponernos a dictar leyes morales. El hombre moderno confía demasiado en sus capacidades, de tal manera que no es consciente de que depende de Dios, no solo para su sustento físico, sino para todo en su vida, incluido las normas que deben regir su conducta. Eso también. El ser humano piensa que su progreso en la tecnología, la medicina y otras áreas del conocimiento le capacita para dictaminar lo que está bien y lo que está mal. Y esto es un grave error. Y así vemos la sociedad en nuestros días, hermanos. Está perdida, está moralmente depravada. Y con todos los avances en medicina, en tecnología, todos los avances en ciencias, en física, etc., la sociedad está cada vez más decadente en lo moral, en lo espiritual. Echarle un vistazo a lo que enseñan en los colegios. Lo que habla la gente en las calles, los vecinos, lo que hablan los jovencitos. Voy a contar esta anécdota, no voy a dar nombres, pero se acercó una niña, pero una niña. Yo creo que ni adolescente, bueno, a lo mejor era una adolescente, una niña, a uno de nuestros hijos, para pedirle su cuenta de Instagram. En la calle, ¿eh? Sin conocer a nuestro hijo, ni nuestro hijo conocía a esa niña. No se conocían de nada. Y se acerca. Además con astucia. Porque le dice, una amiga mía me ha pedido tu cuenta de Instagram. Una amiga mía. Era para ella misma, claro. Seguramente. Nuestro hijo, evidentemente, inmediatamente le dijo que no. Fuera. Ni ellos tienen cuenta de Instagram. Y pero aunque lo tuviera, no se le va a dar. ¿Qué saben los padres de esa niña, lo que esa niña hace o deja de hacer, o con quién habla, o con quién queda? Dudo que sepan algo. Botón de muestra de la decadencia de hoy en día. Además, la filosofía evolucionista ha engañado al hombre, haciéndole creer que cada día va mejorando en todos los sentidos, ¿no? Esa es la evolución, vamos mejorando cada vez más. Esto le está llevando a la terrible perspectiva de que en todas las facetas de la vida el hombre cree saber más que su creador. Vemos entonces que el orgullo humano no tiene límites. Cree que está al borde de la creación de la vida, de manipular los genes de forma omnipotente, de calcular lo incalculable, de descubrir vida extraterrestre y de otras muchas cosas. Así que muchos piensan, después de todos los avances que ha logrado la humanidad, ¿qué Dios va a venir a mí a decirme lo que tengo o no tengo que hacer?
¿Cómo podría estar equivocado en mi propia evaluación de lo que es bueno y lo que es malo? Con lo inteligente que yo soy y la cantidad de conocimiento que yo tengo. Esto es lo que en el fondo piensa el mundo. Por cierto, que nosotros tenemos que guardarnos de tal pensamiento también. No, yo ya llevo mucho tiempo en la fe. O yo he sacado muy buenas notas. O yo tengo esta carrera y aquella otra carrera y tengo tal experiencia, ¿no? Tal conocimiento. O yo ya soy muy mayor, ya tengo canas, ¿no? Ya tengo experiencia en la vida. ¿Bien? Yo ya sé lo que está bien y lo que está mal. Cuidado con ese pensamiento, ¿eh? Tengamos un corazón humilde para someternos a lo que Dios nos dice en su palabra, en su santa ley moral, lo que está bien y lo que está mal, porque esa es la ley verdadera. De modo que el hombre natural no quiere escuchar la palabra de Dios, sino todo lo contrario, quiere eliminar la voz de Dios y seguir su propio pensamiento y estilo de vida. Por eso los incrédulos ven los 10 mandamientos solamente como una lista de prohibiciones que les perjudica y pone restricciones sobre su libertad humana, según ellos piensan. Para el no creyente, los mandamientos de Dios son en gran manera gravosos y desagradables, algo que no desean ni quieren cumplir. ¿Por qué? Porque el hombre natural está completamente envanecido y no ama a Dios. El problema básico del incrédulo es que no ama a Dios y por tanto no quiere ni puede sujetarse a los mandamientos de Dios. Dice en Romanos 8, versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según sus propios deseos, sus propios pensamientos, no pueden agradar a Dios, ni quieren agradar a Dios, no quieren obedecer su ley. Ahora, también hay personas que profesan ser cristianos y que a la vez se muestran frecuentemente indecisos sobre cómo deberían utilizar la ley moral de Dios. Estas personas se preguntan, pueden llegar a preguntarse algo así, ¿hasta dónde pueden ser pertinentes estas leyes en la actualidad? La ley moral de Dios. ¿Tienen algo que enseñarnos? ¿Podemos adoptarlas como el código moral del cristiano? ¿Son los 10 mandamientos para el pueblo de Dios hoy en día? ¿Los 10? ¿O no serán 9 de esos mandamientos? ¿O 8? ¿O 7? Quizás sean 9 los mandamientos que tienen vigencia hoy en día para nosotros. Siendo influidos por el pensamiento erróneo de los antinomianos, que dicen que si Cristo ha satisfecho las demandas de la ley de Dios, entonces el creyente está libre de toda obligación con respecto de la ley. Siendo influenciados por este pensamiento erróneo, muchos que se hacen llamar cristianos llegan a decir que el creyente está libre de tomar la ley de Dios, como regla de vida. Y esto es peligrosísimo. Además de un grave error, es peligrosísimo. Por no decir el mal testimonio que se da, etc. En este punto de vista del antinomianismo fue claramente rechazado por los reformadores y ha venido siendo rechazado por el cristianismo histórico a la luz de la enseñanza de la sana doctrina de las Escrituras. Y desde luego, nosotros aquí rechazamos tajantemente tal punto de vista, el antinomianismo. Podemos afirmar que la palabra de Dios no admite excepciones a la autoridad de la ley moral de Dios.
Los 10 mandamientos, no 9 ni 8. Los 10 mandamientos tienen validez para todos los hombres en todas partes y en todo tiempo, son absolutos y por tanto no admiten limitaciones temporales ni geográficas. Que nadie vaya a pensar que estos mandamientos están dados para Oriente Medio y Occidente. La parte de China para allá, ¿no? De China, Japón, bueno, pues, no hace falta que obedezcan los 10 mandamientos. No, es también para ellos. Por lo que nos enseña claramente la Escritura, nosotros creemos que los 10 mandamientos tienen vigor permanente para todos los seres humanos. Ahora, el verdadero creyente ama los 10 mandamientos porque ama a Dios y ama al Señor porque ha sido regenerado, salvado, justificado y perdonado por la gracia de Dios en Cristo. Ha sido redimido de la maldición de la ley y ahora quiere agradar y servir a Dios. Se deleita en la ley de Dios y quiere ser conformado al carácter santo de Cristo y ve en la persona del Señor la personificación misma de los 10 mandamientos. Ama a Cristo, quien fue obediente hasta la muerte y quiere ser semejante a Él. Por tanto, encuentra en los 10 mandamientos de Dios mucha ayuda para su vida de piedad. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Este texto nos habla de la ley perfecta de la libertad. La ley perfecta que da libertad. No para lo que cada uno quiera hacer, sino para hacer la voluntad de Dios. Es la ley que nos libera para hacer la voluntad de Dios. Porque el incrédulo está esclavizado a sus pecados. El Señor nos salva, nos da una nueva vida, un nuevo corazón, para obedecer su ley. De modo que el creyente obedece los mandamientos divinos no para ganarse méritos para ser salvo, no. Lo hace para agradar a su Salvador, por amor al Señor. El verdadero creyente ve los mandamientos como la regla, la guía para poder agradar, servir a Dios. Y es una de las señales que nos muestra si somos verdaderos creyentes. ¿Hay en ti el deseo de obedecer la ley de Dios para agradar al Señor, para agradar a tu Salvador, por amor a Él? Habiendo considerado, ya estoy concluyendo, habiendo considerado a la luz de las Escrituras estas 3 observaciones generales en relación con los 10 mandamientos, primero, el tiempo y lugar en que fueron promulgados los 10 mandamientos, la forma precisa en que están divididos, y en tercer lugar, los 10 mandamientos son normas de justicia tanto para los creyentes como para los incrédulos, o sea, para todo el mundo. Te pregunto, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Crees en la unidad perfecta de la ley moral de Dios? ¿Crees que la ley es la manifestación del carácter santo y justo de Dios? ¿O fue sacada de la mente de Moisés? De los hombres. ¿Crees que estás obligado a guardar toda la ley de Dios? ¿Algunos mandamientos? Hay otros mandamientos que no estamos obligados a guardar. Da igual, si lo guardamos bien, si no lo guardamos, no pasa nada. ¿Qué piensas? ¿Piensas que necesitas a Dios y su santa ley, que además es justa y buena, y que nos ha sido dada por su gracia?
¿Necesitamos la ley de Dios? ¿O piensas que podríamos vivir sin la ley de Dios? ¿Confías quizás en tus méritos y capacidades personales? ¿Son los mandamientos de Dios para ti algo gravoso y pesado o más bien un deleite y gozo? ¿Ves los 10 mandamientos de Dios como una lista de prohibiciones que te perjudican y ponen restricciones a tu libertad? ¿O te deleitas? Te deleitas en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, siendo conformado al carácter santo y justo del Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Dios, agradándole en todo, siguiendo su santa ley. Cada uno tiene que responderse estas preguntas a sí mismo, con honestidad, delante de Dios. Y Dios es bueno y misericordioso y perdonador. A todos los que están escuchando esta predicación, considera bien lo siguiente que voy a decir. Los 10 mandamientos nos muestran nuestro pecado, injusticia e incapacidad para cumplirlos y en consecuencia nos humillan. Abate nuestro orgullo para que acudamos a Jesucristo con un corazón arrepentido, confiado en el Salvador, confiando en el Señor Jesucristo, y así ser justificados por medio de la fe en Él. Dice la Escritura, el justo por la fe vivirá, por la fe en Cristo. La ley de Dios nos muestra que no podemos salvarnos por nosotros mismos. No podemos cumplir a la perfección toda la ley de Dios. Necesitamos al Señor Jesucristo para ser salvos. No deseches la gracia de Dios en Cristo para que tú puedas ser contado como un verdadero hijo de Dios, un creyente que venga a andar o vivir de acuerdo a las demandas de Dios en su palabra. Necesitas a Cristo. Necesitas al Señor Jesucristo. Que nadie piense aquí en esta mañana. El pastor va a traer una serie sobre los 10 mandamientos. Vamos a prepararnos aquí para obedecer aquí todos esos mandamientos a la perfección. Oye, donde haya que corregir, corregiré. Ya, de aquí en adelante, obediencia perfecta. Te darás cuenta que eso no va a ser así, tristemente. Tenemos que esforzarnos, procurar obedecer la ley de Dios. Esto es lo que el Señor nos demanda. Sí, debemos hacerlo. Pero necesitamos a Cristo. El poder del Señor. El poder de su Santo Espíritu. Obrando en nosotros para poder obedecer esa ley. Necesitamos a Cristo para ser perdonados. Necesitamos al Señor Jesucristo para ser salvos y entrar en el cielo por Cristo. Que nadie vaya a pensar, voy a ganarme ahora un poquito más el favor de Dios. Voy a poner ahí, a obedecer los mandamientos. Y seguro que Dios me va a aceptar o me va a perdonar o me va a bendecir. Bueno, Dios es bueno y misericordioso. Pero que no vamos a ganar méritos delante de Dios por nuestra obediencia. Son los méritos de Cristo. Son los méritos del Señor Jesucristo únicamente los que nos llevarán al cielo. Esto hay que tenerlo claro. Queridos hermanos, los verdaderos creyentes debemos dar gracias al Señor por todo cuanto ha obrado en nosotros, pero esto no nos debe llevar a descuidarnos, sino a continuar esforzándonos por crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios.
Debemos asegurarnos bien, hermanos, que los mandamientos de Dios nos están afectando. Quiero decir, debemos asegurarnos que nuestras motivaciones, pensamientos, deseos, palabras y acciones son evaluadas y dirigidas a la luz de los 10 mandamientos. Pero también debemos asegurarnos que los 10 mandamientos son para nosotros un deleite. Debemos ver si los estamos obedeciendo por amor al Señor, para glorificarle a Él, para servirle, para agradarle. Si no es así, entonces tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y clamar al Señor para que ponga en nuestros corazones un mayor amor, deseo y deleite por su santa ley moral. Que la obedezcamos por amor a nuestro Salvador. Mi querido niño, joven, adulto, no pienses que los 10 mandamientos son solo para los cristianos, para los religiosos. Sí, en todo el mundo, pero bueno, para los que, en fin, que les guste la religión y esas cosas. No son solo para los cristianos. Los 10 mandamientos también son para ti. Tú también tienes la obligación de obedecerlos. El problema es que no quieres. Pero esta ley es para todos. Y espero que te quedes con nosotros y sigas escuchando estos sermones sobre los 10 mandamientos. Y espero que al escucharlos te des cuenta que no puedes cumplirlos a la perfección, que no puedes obedecer a Dios en tus propias fuerzas y que por tanto has pecado y sigues pecando contra tu Creador. De modo que lo que mereces es la condenación eterna. Espero que al escuchar estos sermones el Señor te muestre que necesitas un Salvador. Y ese no es otro que el Señor Jesucristo. ¿Sabes que ningún creyente ha sido salvado porque haya obedecido muy bien los 10 mandamientos? No. Hemos sido salvados por la gracia de Dios, por el sacrificio que Jesucristo hizo en nuestro lugar para pagar el castigo que merecemos por nuestros pecados. Hemos sido salvados por Cristo y eso es lo que tú necesitas. Al Señor Jesucristo. Niño, joven y adulto. A Cristo. Ahora bien, el Señor salva por su gracia, por su poder, para que obedezcamos, procuremos obedecer los 10 mandamientos. Por amor a Él y para su gloria. Para agradarle a Él. Que así sea para la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre eterno, Dios creador del cielo y de la tierra, te alabamos, Señor. Tú no solo nos has creado, nos has dado una ley, tu ley moral, tu ley santa, justa, buena, perfecta. Oh Señor, somos tan miserables. Te rogamos, Padre, que tú perdones nuestros pecados, nos perdones en Cristo, nos mires a través de su justicia perfecta. Llévanos, Señor, a tus hijos, a obedecer tu santa ley. Te necesitamos, Señor. Obra, oh Dios, también en aquellos que no te conocen, para que vengan a obedecerte también, a seguir tus mandamientos. En el nombre precioso de Cristo te lo suplicamos. Amén, Señor. Amén.